Actualidad Radio, la información nunca sonó tan bien. Es Juan Antonio Blanco, politólogo, especialista en conflictos y sobre todo en las relaciones bilaterales entre Cuba y Estados Unidos. Es director de Cuba Siglo XXI y le damos la más cordial bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Juan Antonio? Bienvenido una vez más al programa. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes siempre por la invitación. Te digo algo, sí. Hoy no nos pusimos cachucha, no nos pusimos gorra, pero yo me puse la misma gorra que tienes tú. Coño, pero no me digas eso. Mira lo que yo traje para la ocasión. Yo estaba preparado para lo que ustedes hicieran. Mira, ve, una gorra de los New York Yankees. No, yo decidí ponerme una gorra. Tú sabes por qué esta gorra, ¿no? A ver. No es por el equipo en tal, sino porque yo soy fan, era fan del equipo, pero soy fan de Yogi Berra, que era, digamos, el coach y qué sé yo, y que tenía una serie de frases medio filosóficas famosas. Y una de ellas es: el juego no termina hasta que termina. Hasta que termine, eso es correcto. The game is not over till it's over. Así y eso es lo que el exilio cubano le está diciendo a Cuba. The game is not over till it's over. Así Hemos esperado cantidad y ahora parece que se acerca la jugada final. Así es. Juan Antonio, son tantas las cosas, pero lo que más nos llama la atención a Carlos y a mí es la aceptación de la ayuda. Una ayuda que fue ya ofrecida días atrás y que Cuba rechazó, pero que en las últimas horas vuelve nuevamente la ayuda a ser ofrecida y aparentemente el nivel de asfixia es tal que han decidido aceptarla, no tanto por la ayuda en sí, me imagino yo, que para que el pueblo no se enardezca aún más, porque han habido numerosas protestas ayer en diferentes sectores del casco capitalino de La Habana, y yo supongo que si la gente allí se entera por la internet de que Estados Unidos ofrece $100 millones y la dictadura le tira la puerta en la cara, eso pudiera crear todavía un nivel mayor de descontento y que se podría hasta salir de las manos. Quizás por eso es que han decidido permitir a la Iglesia Católica recibir esta ayuda que ofrece Washington. Estoy 100% de acuerdo con esa apreciación tuya. Yo creo de que las manifestaciones que se dieron en las últimas 24 horas, en La Habana sobre todo, en la calle, en pleno día, en barrios como la zona periférica de La Habana, ¿no? En San Miguel del Padrón y demás, les ha dado un mensaje alto y claro de la población. Estamos llegando al borde de nuestro aguante y de nuestra paciencia y esto hay que resolverlo. Y eso es lo que los ha llevado a, de nuevo, entrar en conversaciones de cómo recibir y distribuir la ayuda y cuáles son los condicionamientos que hay. Yo no creo que, honradamente, no creo que la van a recibir a partir de los condicionamientos que son virtualmente que se desplacen a un lado, que termine el sistema que existe y que ellos no participen en eso. No me parece que esa va a ser la disposición del gobierno cubano y de la cúpula del poder cubano. Pero sí creo que van a tratar de ganar tiempo para tratar de demostrarle a la población que hasta el último minuto ellos hicieron todo lo posible para que se llegara a un acuerdo, pero que la parte norteamericana en realidad está haciendo trampa, ha hecho esa oferta sin la intención real de entregar esos recursos y que ha puesto todo tipo de trabas para que fuera imposible por la parte cubana, sin perder la dignidad, etcétera, 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 aceptar esa ayuda. Y eso no los va a llevar a ninguna parte que no sea un crecimiento de las protestas. Y creo que están muy asustados con que las protestas crezcan, aún sin las condiciones óptimas, que serían las que decía tu colega, para que, digamos, que hubiera comunicación y demás. Pero cuando hay tanto, cuando el problema es generalizado, las protestas se generalizan, aunque no se comuniquen una con la otra. Y al generalizarse, se generalizan las condiciones fluidas y volubles que pueden crear incidentes de violencia que degeneren en una escalada por ambas partes. Entonces ellos están al borde por primera vez de verdad del abismo y temen la profundidad del abismo. Entonces, bueno, ahí estamos. Lo que sí yo estoy cada vez más convencido por todas las cosas que he venido viendo en los últimos meses y estas más recientes,
es de que algo definitivamente va a suceder pronto. Ahora, Juan Antonio, bueno, eso que acaba de decir es absolutamente acertado. Ciertamente yo dije el tema de la conexión o de la interconexión entre la gente, pero cuando se generalicen las protestas, pues ya no hace falta que se comunique. Ahora, el tema de la aceptación por una parte del canciller de la dictadura, Bruno Rodríguez. La llegada del avión que permanece allí en La Habana. La declaración de anoche de Marco Rubio, cuando no solamente dice es imposible que pueda existir una política económica en la isla seria y decente mientras esté esta gente ahí. Es decir, un nuevo mensaje que los cambios que vienen desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Incluso habló hasta de la inversión de la cubanía en el exilio. Y luego agrega el dinero que maneja Gaesa. Estos son todos ingredientes que nos pudieran hablar de una cercanía e inminente situación que produzca el cambio, incluso sin necesidad del uso militar, según tu apreciación. No, no descarto que en una circunstancia muy específica tengan una epifanía y digan vamos a montarnos en un avión, vamos a irnos, vamos a negociar que el dinero que ya tenemos fuera no lo vayan a perseguir y que no nos persigan a nosotros después a través de la Corte Internacional de Justicia o cualquier otro mecanismo. Es posible, yo no lo voy a descartar. Yo siempre les recuerdo a todo el mundo, yo soy analista, no soy astrólogo. O sea, yo no puedo decir, yo puedo ver las tendencias, yo puedo ver las probabilidades, yo puedo decir qué cosa es más probable que otra cosa, pero no hay forma alguna en que una circunstancia como esta, con tantas variables, tú puedas decir con absoluta certeza y precisión de que esto es lo que va a ocurrir. Perdón que te interrumpa en ese punto. Justamente por eso te hacía la pregunta, porque a mí, si aplico un poco de lógica, especulo así. Se produce toda esta situación y aterriza el avión y le dice, bueno, aquí tienen, señores. Para que pudieran medio sacar la nariz del agua, les tuvimos que mandar un dinero. ¿Por qué no llegamos a un acuerdo y se van? Bueno, te repito, en este momento ellos están, lo que diga Estados Unidos, si están conversando, si en ese avión incluso vienen algunos recursos, no lo sabemos, pero si están conversando para llegar a ese acuerdo, lo que diga Estados Unidos va a ser más creíble para la población cubana que lo que le diga el gobierno cubano. Así es. Entonces, ellos están totalmente desnudos. O sea, no hay forma de después salir de una conversación en un cuarto y decir, no, es que ellos nos querían imponer esto y esto y esto. Porque cuando de ese cuarto salgan los americanos y digan, miren, señores, se acabó la diplomacia bilateral en un cuarto. De ahora en adelante nos dirigimos al pueblo de Cuba. Y el pueblo de Cuba debe saber esto y esto. Ni la llamada a la corneta a degüello que tocaban los mambises en la guerra de independencia. O sea, a partir de ahí ya la gente sabe que la única solución es sacárselo de arriba. Es que y no van a estar solos en eso, A veces las personas comparan la situación de Cuba con la de Venezuela y la situación no es ni remotamente comparable en el sentido siguiente que voy a explicar. Cuando Venezuela estaba trabada, desde la época entre el momento en que Chávez muere y asume Maduro hasta el momento en que Maduro sale esposado para los Estados Unidos, habían múltiples gentes enriquecidas. Y voy a mencionar algunos. Enriquecido estaba hasta las orejas Tarek El Aizami, que luego cayó envuelto en llamas, pero estaba enriquecido. Enriquecido estaba los hermanitos Rodríguez. Se habla de que varios militares tenían muchos millones de dólares a través de diferentes esquemas que iban desde la venta de combustible a Colombia por la vía del mercado negro hasta las famosas cajas del CLAP, que eran unos alimentos que le daban a la población. Hubo un enriquecimiento de mucha gente. Y en un momento dado, esa gente con ese dinero pues podía haberse ido a otro país y haber tenido el resto de su vida más o menos cubierta, ¿no? En Cuba, los únicos que tienen dinero a mansalva, escondidos en algún sitio del planeta, son la familia Castro, los herederos de la familia Castro. El general que murió, López Calleja, los hijos de Raúl, los hijos de Fidel, los nietos, los primos, los sobrinos nietos, esa gente sí pueden tener dinero. Pero ni Bruno Rodríguez,
ni Díaz-Canel, ni ninguno de los militares tienen dinero en una cuenta bancaria que les permita decir, me voy para Portugal y voy a vivir los próximos 20 o 30 años que me quedan de vida sin tener que trabajar. Entonces, la pregunta es, ¿a dónde se van? No tienen escapatoria. Además, el mundo de hoy es un mundo mucho más pequeño que el mundo de hace 40 años. El mundo de hace 40 años no tenía las leyes de lavado de dinero, ni habían los protocolos bancarios que hay hoy en día entre los países y los Estados Unidos, donde se ha hecho el mundo mucho más corto y ancho para que un país pueda capturar a una persona. Acuérdense cuando Baby Doc Duvalier se fue de Haití, se fue con un montón de dinero para la Riviera Francesa, se compró allá un castillo y no sé si está vivo, está muerto, pero ahí vivió como Carmelina sin trabajar, con toda una riqueza que se había robado de Haití. A la jerarquía cubana hoy, ellos no tienen ese lujo, no tienen para dónde ir. Además, en América Latina, ya ni siquiera, con la excepción de Nicaragua, ya no hay bastiones donde se puedan refugiar. Y por lo tanto, yo creo que esta situación nos lleva a que en un momento dado, tal vez los Castro, para salvar su patrimonio, pudieran acceder, pero los demás están ahí condenados a fregarse hasta el final. Yo creo que estoy de acuerdo de nuevo contigo. Yo creo que los Castro tienen su salida bien planificada. Los Castro deben tener plan 1, plan 2 y plan 3. Uh-huh. Además, todos ellos tienen pasaportes extranjeros. Vamos a recordar de que la familia Castro tiene pasaportes italianos y pasaportes españoles. Y entonces, lo que queda es cuánta facilidad se le da para acabar esta pesadilla y que se acaben de largar del país. Y bueno, ya veremos después lo que pasa. Ya veremos las familias que le pueden poner un pleito por algún lugar e iniciar un pleito en un tribunal español, italiano o turco, no sé, a donde vayan a parar. Y qué es lo que sucede con eso. Porque recordemos que a Pinochet lo agarraron de pronto en el aeropuerto de Londres por un juicio que lo habían tablado un infeliz ciudadano que habían sido la familia. En España creo que fue juicio. Sí, y entonces era el juez. Sí. Exacto. Sí, y entonces lo paralizaron en Londres y tuvo que irlo a rescatar el canciller en aquel momento del gobierno que había en Chile, que era el gobierno de la gente que era antes de la oposición. Si eso le sucede a alguno de ellos, no estoy seguro si el futuro gobierno va a tratar de irlos a rescatar para protegerlo de una acusación de una familia en un tribunal internacional, pero ese es su problema. El problema nuestro ahora es sacárnoslo de arriba. Ahora, como bien tú dices, esta otra gente que está allí, bueno, pues no va a tener mucha escapatoria para una parte o para la otra. Lo que yo no creo, personalmente, es una opinión mía personal, que mucha otra gente piensa diferente. Hay gente que piensa que el día 0+1 debemos comenzar a hacer un Nuremberg. Yo no soy de esa idea. Yo creo que el día 0+1 debemos abrir un instrumento para investigar y cambiar las leyes para poder procesar adecuadamente a toda la gente que reciban acusaciones por parte de los ciudadanos. Porque de lo contrario, metemos a toda esta gente presa y los vamos a procesar con las leyes comunistas del paredón de fusilamiento, el que tú eres culpable desde el primer momento. No, hay que darle hasta Díaz-Canel, desde mi punto de vista, y a todo el mundo la posibilidad que diga, usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un tribunal y la corte que lo va a juzgar usted tiene todas las garantías, usted tiene derecho a un abogado, a esto y lo otro. Pero lo que sí no puede ni posponerse por un periodo de tiempo largo, porque entonces se abría un espacio a venganzas personales y todo tipo de cosas. No se debe posponer el tema hay que abordarlo de inmediato, pero hay que abordarlo en un sentido de que no nos vamos a precipitar a hacer un juicio con leyes que todavía están vigentes, que habría que primero derogarlas y cambiarlas, y con un tribunal, digamos, apresurado y demás. Mi opinión es que la cantidad de problemas que hereda la nueva república son de una magnitud tal que eso hay que tratarlo de inmediato, pero hay que tratarlo con toda la inteligencia y todas las garantías que llevan procesos de ese tipo.
Cuando digo esto, no digo todas las garantías que a veces un juez liberal de aquí le da a un criminal que ha violado a 3 gente y lo vuelve a poner en la calle porque el pobre tuvo una mala educación de niño. No me refiero a eso. Me refiero a que usted ha sido acusado por la familia tal y más cual de haberlo torturado en Villamarista, o usted ha sido el culpable, señor Díaz-Canel, de haber dado una orden pública de agredir a los manifestantes el 11 de julio del 2021, usted tiene una acusación pendiente, puede ser que esté detenido mientras se le procesa, puede ser que no, pero que haya todo ese proceso de una forma transparente y ecuánime, porque después de 67 años, con miles de fusilados, miles de gente que han muerto arbitrariamente porque han tenido que escapar del país, han muerto en el estrecho de la Florida, la cantidad de gente de toda magnitud que le han quitado sus capitales, sus medios de vida, etcétera. Si nos concentramos en eso, no podemos arreglar la red eléctrica, darle de comer a la gente y todos los demás problemas que vamos a tener de inmediato. Entonces ahí vamos a tener que tener un balance que le dé legitimidad a las nuevas autoridades de que esto no es un proceso de venganza y qué sé yo, y que le da autoridad al gobierno nuevo que surja, y al mismo tiempo un balance de que se haga justicia, porque hay que hacer justicia indiscutiblemente a las familias que fueron victimizadas. Entonces, en eso sí creo que es mi opinión personal, por supuesto, es millones de opiniones. Y es perfectamente absolutamente válida, ¿no? Razonable, ¿no? Sí. Ahora, yo me quiero ir nuevamente al tema de la gente, porque es que cuando uno ve los pocos videos que han trascendido, Agustín y yo antes de entrar ahí veíamos a la agencia Reuters presentando un trabajo completo, un reportaje hecho, por supuesto, en inglés, pero escuchábamos lo que decían los cubanos en la calle. Cuando tú hablas de generalizar la protesta, de generalizarse la protesta, yo me imagino una suerte de explosión donde el cubano se encuentra con el cubano y donde dice, bueno, él también está protestando, yo también voy a protestar, y como si estuviéramos jugando a conjugar los verbos, todos vamos a protestar. Eso de pronto, ¿tú crees que estaríamos cerca de que ocurra? En el sentido de que, sí, estos 100 millones de dólares, ¿cuánto pueden aguantar? ¿Cómo van a ser distribuidos? Claro, eso es una gota. Por eso digo una esto. gota en el desierto de Sahara, 100 millones de dólares. Para ser repartido entre toda la población por la Iglesia Católica, que tiene toda la organización que tú quieras, pero que además la Iglesia de forma responsable va a priorizar las necesidades. Es decir, hay gente que a lo mejor no le llega. Y el tema de la electricidad y el tema de los servicios públicos. Es decir, la protesta puede ser el encendido de la pradera. La protesta va a ser el encendido de la pradera, y lo que va a encender la protesta va a ser el último esfuerzo de este grupo de personas por controlar esos 100 millones de dólares. De que no le impongan ninguna imposición, de que hay que echarse a un lado, etc. 100 millones de dólares no es una cantidad que pueda la Iglesia Católica tampoco distribuir con facilidad en la isla por el mecanismo de Cáritas. El mecanismo de Cáritas no está preparado para un tipo, a mi juicio, para un tipo de donación masiva que además requiere de instantánea distribución. O sea, que no es un problema de que dame los 100 millones y en los próximos 5 años yo lo distribuyo. No. Eso tiene que entrar de inmediato. Y hay un problema. Vamos a suponer que los 100 millones de dólares, 90 se dediquen a alimentos, ¿verdad? Ok. Si compras alimentos crudos, no hay cómo cocinarlos porque no hay combustible. No hay gas y no hay electricidad. Si compras alimentos enlatados, cuando se acabe el enlatado, volvemos nuevamente al cuadro cero del tablero de monopolio. Mira, en mi vida física, 67 años en el planeta, vamos a decir que 55 de ellos viviendo en el extranjero, teniendo acceso a los medios noticiosos, porque los otros 11 o 12 los viví en Cuba y estaba dentro de una cueva informática. Yo no conozco de ningún lugar donde se haya llegado a la situación que ha llegado Cuba. Lo más parecido es el Puerto Rico del día después que pasó el huracán por ahí y destruyó toda la red eléctrica. Pero había una diferencia. Los Estados Unidos mandaron para allá el nuevo radar para el aeropuerto de Luis Muñoz Marín, mandaron agentes de FEMA, mandaron barcos con equipos, y de aquí salieron
contingentes de trabajadores eléctricos de las diferentes compañías eléctricas pagadas por el gobierno americano y empezaron a llevar transformadores y miles de pies de kilómetros de cable. Entonces, los puertorriqueños que se quedaron sin electricidad sabían que en 15 días en un barrio, en 30 días en el otro, en 45 días en el otro, iban a tener la restauración del servicio eléctrico. En Cuba no hay eso. Cuando el terremoto de Haití, más allá de los 250,000 haitianos que murieron y quedó devastado Puerto Príncipe, el vuelco de ayuda internacional fue de tal magnitud, las iglesias evangélicas, la iglesia católica, la República Dominicana, el gobierno de los Estados Unidos, todo el mundo se volcó y se sabía que iba a llegar la ayuda en masa, Naciones Unidas, el gobierno de Francia, en masa. En este momento no hay nada. Fíjate que el comunicado de Opción Cero que ellos leen antes de ayer decía, salvo alguna concesión de los Estados Unidos o algún barco que no se prevé porque no está en camino. Así está. O sea, no se prevé porque no está en camino. Está en Entonces camino, no. es una fantasía. Estamos ante una situación que es como si tú llegas y te metes por el túnel de una cueva y vas caminando, y de pronto llegas al final de la cueva y te encuentras con una pared de granito y ya se acabó la cueva y tú estás ahí, ya no puedes avanzar más. Cuba llegó al final, pero sin una luz al final del túnel. No hay una perspectiva de ayuda internacional, de la Unión Europea, de la Comunidad de Países Latinoamericanos, de los Estados Unidos, de las organizaciones caritativas. No hay, es cero. Y de cero para adelante, ¿qué es lo que hay? Son números negativos. Así es. No, pero además, Agustín, mira, lo que tú dijiste también es una gran verdad. O sea, 100 millones de dólares suena mucho, pero cuando tú ves las necesidades del país, 100 millones de dólares se disuelven en poco. De nada. Porque las necesidades inmediatas de consumo para sobrevivir, me refiero a alimentos, medicina, etcétera, son muy precarias, son urgentes. Entonces, lo que ofrece Estados Unidos, más allá de los 100 millones digamos, la cifra que nos aturde, nos llama la atención, es la posibilidad de normalizar relaciones con el mercado mayor del mundo, del planeta. Es la posibilidad de normalizar relaciones con el sistema financiero que rige en todo el planeta. Es la posibilidad de contar con miles de millones de dólares de la diáspora casi que instantáneamente. De inversiones, de grandes consorcios internacionales. De inversiones internacionales. de grandes corporaciones. O sea, y la capacidad de influencia que tiene Estados Unidos en los organismos financieros internacionales para que abran también la posibilidad de grants, de préstamos, etcétera, al país. Entonces, no es un problema de que México me da 2 millones y el otro me da 1 millón. No, es que, y no son los 100 millones para competir con esos 2 millones o 3, es el conjunto de la situación. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo no sé si tú te acuerdas, Agustín, de en la época de Batista, en el año, no sé qué edad tú tendrías, en el año 58. No, yo nací con la revolución. Ah, Pero bueno, conozco de Batista por lecturas. Bueno, yo tenía 11 años en el 58. Okay. Y en el 58 hubo una campaña del 26 de julio que se llamaba 03C, que fue una campaña muy hábilmente montada por unos publicistas que favorecían la lucha contra Batista y que consistió en poner una serie de comerciales que nadie sabía lo que era. Todo el mundo pensaba que era un nuevo producto, nadie sabía si era un ron, si era un perfume, qué cosa era, y que se denominaba 03C. Y entonces toda la campaña era crear una expectativa pública de qué cosa es 03C, cuándo viene 03C. Y eso salía en Bohemia, en los periódicos, en todas partes te encontrabas esos carteles. Y 03C era una consigna subversiva. Era, cuando entremos en las Navidades, 0 cine, 0 casino y 0... ¿Cuál era la otra? 0 cine, 0 casino, 0 cabaret o algo así. 0 cabaret, me está diciendo Maite. Eran tres cosas, ¿no? Para que la gente boicoteara esos lugares, claro, y demás. La consigna del gobierno norteamericano con esta gente es 0 Castro, 0 Canel, 0 comunismo. Si no me haces eso, aquí no hay acuerdo. Claro. Así entonces, está muy claro. ¿Sí? Lo llevaron hasta el rincón. Lo han llevado a la asfixia. Claro, vamos a ser honestos y vamos a ser bien precisos. Ellos se llevaron a la asfixia. Exactamente. ¿Okay? Ellos se llevaron a la asfixia. ¿Por qué? Porque la Cuba donde yo nací
me imagino que es la misma de hoy. Usted tira una semilla y en cuestión de horas prácticamente esa semilla está germinando. Es una fertilidad extraordinaria que yo la puedo comparar con la misma fertilidad de la República Dominicana y de Puerto Rico, donde no hay, o sea, usted tira cualquier cosa, lo mismo siembra una mata de melones, que de mango, que de ají, que de plátano, y enseguida va a haber alimento. Entonces, es inconcebible que la República Dominicana, con una tercera parte del territorio geográfico cubano, sea autosuficiente para abastecerse del campo y exporta, y Cuba esté pasando el hambre que pasan los cubanos, con toda la fertilidad que tiene el territorio cubano. Número uno. Número dos, ¿cómo es posible que en un país donde la Unión Soviética se gastaba de 5 a 6 mil millones de dólares anuales, después de la Unión Soviética vinieron las dádivas de Hugo Chávez y de Venezuela, y la comunidad exiliada ha mandado? Yo recuerdo que la última vez que yo hablé con el economista Antonio Jorge, hace más de 20 años, en ese momento él cifraba en cerca de 3 mil millones de dólares las remesas que los exiliados cubanos mandaban del planeta entero para Cuba anualmente. Cuba esté como está hoy en día. O sea, eso no se le ocurre a nadie, no es posible explicarlo. Entonces, no es el embargo americano, no es que Estados Unidos los haya asfixiado poniéndole un cepo en el pescuezo. Es que ellos se autodestruyeron. Y claro, Estados Unidos ahora está en una posición muy cómoda de darle un simple empujoncito a una ceiba cuyo comején destruyó todo el tronco, y ya con un simple empujoncito el tronco se cae. Mira, no ha pasado, creo yo, ni media hora que yo estaba viendo CNN y pusieron un reportaje del el periodista ese que ellos tienen en Cuba, que más amable con el sistema y el régimen y todos los gobernantes no ha podido ser a lo largo de todos estos años. Lleva ahí no se sabe cuánto tiempo ya. Y me llamó poderosamente la atención cómo se ha desplazado su narrativa. Ahora cuando le preguntaba desde acá, desde Estados Unidos, la anchor del programa, bueno, pero y Estados Unidos dice, no, Estados Unidos tiene parte de la culpa, pero aquí una buena parte de la culpa la tiene el gobierno cubano. Y bueno, ¿y qué tú crees? No, la gente está muy caldeada y no está dispuesta a admitir que no haya concesiones porque necesitan las cosas. Que eso lo esté diciendo este hombre, no solamente CNN, que lo esté diciendo ese periodista en particular, eso es un termómetro de cómo está la situación en La Habana. Mire, en la República Dominicana, que es el país que más yo puedo comparar, porque primero está uno al lado del otro, segundo, lo conozco profundamente porque mi esposa es de allí, lo he visitado, lo he recorrido por los 4 puntos cardinales. Es un país que los pollos son nativos en la República Dominicana. Los huevos son de allí, puestos por las gallinas. La carne de res es de allí, salvo algún que otro Black Angus, eso que traigan del exterior, pero eso es nada más que para los millonarios. La carne de res, que abunda, que no escasea, allí se produce. Se engorda y se cría allí. Los vegetales se crían, se cultivan allí y se exportan. Los que sobran se exportan, ¿verdad? Ahora usted quiere ver que la República Dominicana se arruine por completo, que el gobierno de Abinader o el de Leonel Fernández o el de Danilo Medina intervenga todo. Intervenga la industria turística, intervenga la industria agrícola, intervenga la industria del ron y del presidente del Barceló, y en 5 años aquello es un desastre. Se acabó. Lo que ha ocurrido en Cuba es precisamente eso, un gobierno ineficiente, lleno de imbéciles. Cada vez que había un cubano que despuntaba, que en la academia se destacaba, que se hacía agrónomo o agrimensor o se hacía médico, cuando tenía la menor oportunidad, ¡pum!, se iba para el extranjero. Antes de ayer, amigo Blanco, entrevistamos a un médico cubano acá, menos de 40 años, que es el presidente de una asociación de médicos cubanos, todos jóvenes, todos salidos en los últimos 6 años, 1.500 médicos aquí en los Estados Unidos que se han escapado de Cuba en los últimos 6 años. Así. Y nos decía él, cada vez que hay un profesional en Cuba que se destaca un poquito, se va para el extranjero porque aquí es imposible, allí es imposible vivir. Entonces, cuando usted tiene esa erosión de caudal humano, de caudal profesional, de caudal con materia gris, y se van para otros lugares para poder vivir, ¿qué es lo que queda? Pues lo que queda es un grupo de imbéciles y un grupo de una caterva de estúpidos que no saben absolutamente ni de cómo sembrar un aguacate. Y por eso es que tenemos este resultado de hoy. Este es el resultado de hoy precisamente de toda la gente que se ha exiliado,
y todos los que se quedaron adentro, que fueron completamente inoperantes, completamente inefectivos, completamente, además con un comandante en jefe que donde había arroz quería sembrar tabaco, donde había tabaco quería sembrar caña de azúcar y terminó arruinándolo todo. Mira, déjame empezar por el otro comentario para hacerte esos 1.500 médicos, de los cuales posiblemente una buena mayoría todavía no hayan podido revalidar el Sí, título. están en ese proceso ahora. Por eso, son 1.500 médicos que con capital de la diáspora se puede montar de inmediato una empresa de telemedicina para dar servicios a Cuba. Imagínate. Qué buena idea. Qué buena idea. Porque todos sus títulos no valen aquí, pero sí valen en Cuba. Sí. Y tú puedes empezar a atender a cientos de miles de personas por un sistema de telemedicina masivo con capital de la diáspora que además va a ser incluso rentable y muy, muy óptimamente rentable. Eso por un lado. Ahora, lo otro que tú decías, se pasó por la etapa del comandante que se le ocurría sembrar caña donde lo que iba era café o viceversa. Y destruyeron todo aquello y puso Ni la caña, brigada, ni café, ni nada. No, exacto, y puso la brigada Che Guevara a acabar con todo y acabaron con los mangos y con las guanábanas y todo lo que se encontraba la brigada Che Guevara en ese recorrido de un lado a otro de la isla. Pero lo peor es lo que te voy a decir ahora. O sea, Gaesa no se interesa ni por eso. O sea, esta corporación no quiere que haya producción nacional porque, uno, no les interesa a ellos como corporación ensuciarse las manitos trabajando una cosa tan complicada como el desarrollo agrícola y demás. ¿A qué se dedican ellos? A especular trayendo mercancía de afuera. Entonces, es más fácil comprar el pollo en Kentucky, venderlo a 5 veces el valor en una tienda en Cuba, que tener que asumir la agricultura. Entonces, ¿qué es lo que han estado haciendo? No le den dinero a la agricultura, como ellos son los que mandan, no el gobierno, no le den dinero a la agricultura, dénselo a Gaesa, dénselo a las corporaciones CIME y demás. Y entonces ellos importan productos alimenticios y ellos lo venden al precio que le da la gana, porque además no hay producción nacional. Y te voy a dar un ejemplo concreto. En la época de Obama fueron más de 20 veces a Cuba una empresa que se llama Pollo Caporal, que es una empresa instalada en Guatemala, pero que tiene además, digamos, inversiones en la región y demás. Y tenían interés en abrir una producción de pollos, de carne de pollo en Cuba. Y fueron allá y ofrecieron todo, llave en mano. Ustedes denme el terreno, que nosotros traemos los pollos, traemos los veterinarios, traemos los medicamentos, traemos las aulas. Ustedes denme el terreno y hacemos un negocio. ¿Qué fue lo que sucedió? Que le pidieron el 50% del control de las acciones, 51% del control de las acciones. Y los tipos dijeron, pero ven acá. Un grupo de Si parásitos que que no saben de pollo, no saben ni dónde está el pico del pollo y quieren la mitad de las acciones de una empresa que viene con capital extranjero. Exacto. Por eso es que están como están. Así es. Entonces no se llegó a producir pollo y hay que seguir importando el pollo de Kentucky. No. ¿Eso le importa a Gaesa? No, a Gaesa le convino bloquear con demandas estúpidas esa inversión porque ellos querían seguir importando pollo y vendiéndolo a sobreprecio. Mire, amigo, Ese es el yo problema de de esto que le voy a comentar no conozco absolutamente nada, pero sí por sentido común. Con la fertilidad que tiene Cuba en este momento, usted agarra el territorio cubano y lo cuadricula en pequeñas parcelas, 4, 10 acres, 15 acres, no sé, en pequeñas parcelas, y usted convoca a todas las personas que quieran cultivar que se inscriban en una lista, y usted habla con las compañías americanas para que provean las semillas, porque evidentemente si no hay semilla, no se puede. Hoy en día la semilla es muy importante. Y el gobierno americano puede dedicar parte del dinero de USAID, de lo que queda montado todavía de USAID, en comprar semillas de maíz, de frijoles, lo que son los cultivos propios de la isla de Cuba, porque no vamos ahora a sembrar trigo y cosas de esas que requieren un clima que es diferente al clima tropical. Lo que tradicionalmente se produce allí, con cultivos que estén a los 90 y 120 días desde la semilla hasta la cosecha. En 30 o 40 meses, Cuba se autoalimenta del campo, con lo mismo con los pollos,
Usted coge una compañía como esa, una compañía como Tyson de aquí de Estados Unidos, y le da una concesión y la lleva a Cuba, y llevan los huevitos, y llevan las incubadoras y demás, y en cuestión de 18 meses, ya eso tiene una centrífuga donde las gallinitas que nacieron en Cuba empiezan a poner huevos, unas para huevos y otras para crianza. Lo que pasa es que hay que dejar a los profesionales que se dedican a eso hacerlo. El de huevo sabe del huevo, el de pollo sabe del pollo, y el de arroz y frijoles sabe de arroz y frijoles. Eliminar por completo todo el aparato militar, toda la policía política, poner a esa gente a barrer las calles del malecón. Y Cuba echa para adelante. Pero hay que quitar a toda esta comandancia, los que haya que encerrar en un calabozo, encerrarlo, y los otros ponerles un traje de barrendero y una escoba a limpiar La Habana. Mira, esa empresa que te mencioné de los pollos no llegaron aquí con una, o sea, ya con una idea idealista de que ay, vamos a hacer esto. No. Ellos traían estudios de factibilidad, traían estudios de factibilidad hechos ya. Iban a abastecer de pollo nacionalmente, creo que era en un año y medio, a la población. Y después de eso, tenían el estudio del mercado internacional al que podían acceder competitivamente desde Cuba con el excedente de carne de pollo que se iba a crear. Hoy en día esa industria de pollo en 4 meses agarra un pollo que sale del cascarón del huevo y lo convierte en un pollo de tamaño de Mike Tyson, con las técnicas nuevas que hay de alimentación. Y el pollo prácticamente está en una granja comiendo las 24 horas sin dormir, y crece descomunalmente. En 3 o 4 meses ese pollo ya es carne comestible. Y lo mismo con la parte de crianza. La otra cosa, en cuanto al comentario que tú hacías antes también, de la gente que podía empezar ahora, o sea, si se le diera la tierra, a empezar a cultivar, y que entonces Estados Unidos podría ayudar con algunas donaciones de semillas, fertilizantes y demás. Sí, señor. Y control y pesticidas, control de insectos. Es la de que hay una cantidad de campesinos que tienen tierra, pero la tienen en usufructo. No le acaban de dar el maldito título de propiedad. Entonces, la primera cosa es, toda esa gente, denle el título de propiedad para que sepan, todos ellos y sus descendientes, que pueden contar con esa propiedad para autosostenerse o venderla, si quieren venderla posteriormente, claro. Y tener un capital. Bueno. Pero entonces, el resto de la tienda, de la tierra, el latifundista más grande que hay en Cuba hoy en día se llama el Estado cubano. Y son tierras improductivas. O sea, la tierra es productiva. Y se suponía, cuando las expropiaban, se suponían que era para ponerla a la orden del pueblo. Exactamente, exactamente. Entonces, son tierras que son arables, que son productivas, pero que no las están usando. Vende esas tierras. Y cuando tú vendas esas tierras, vas a formar una clase campesina importante, sí, que puede además formar negocios con sus parientes acá, que le pueden mandar dinero para conjuntamente decir, bueno, la familia Pérez es accionista conjunta, los que están en Miami, los que están en Cuba, en Cacarajícara, donde quiera que sea, de la finca tal, que tiene tal extensión y demás. Y ya esa gente entra en proceso productivo, va a generar fuentes de empleo y va a comenzar a producir. Y todas estas otras cosas adicionales de que puedan importar directamente de Estados Unidos fertilizantes, pesticidas y demás, por supuesto que enseguida la producción agrícola va a resolver el problema alimenticio. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, pero de nuevo, lo primero que hay que hacer es agarrar un cubo grande, muy grande, y echar a toda esa dictadura y a todos adentro con una tapa hermética y encerrarlos ahí, porque mientras estén, como dijo Marco Rubio ayer, mientras estén al frente del país, no hay nada que hacer. Sí, yo les pondría esa tapa y los tiraría en un pozo séptico. Sí, amigo Blanco, muchísimas gracias, como siempre, un honor tenerlo por acá. Gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta pronto, hasta nuestro próximo encuentro.